Hola, buen día a todos. Bueno, hoy un día parece ser un periodo en que Dios pasa la cizaña por la tierra. Si estuviera leyendo las cartas Tarot, seguramente saldrían mucho el diablo y la tierra. Acá cortaron todos los árboles, supuestamente para hacer lugar para el estacionamiento de los autos. O van a construir un estacionamiento acá abajo, no sé. Este año no hice un... Todos los años hago un pequeño mensaje cristiano metafísico, una reinterpretación de lo que fue la vida de Jesús, como aún no nos cayó la ficha el significado del por qué nació, por qué existió su vida. Y siempre hago algo, escribo, grabo algo que sea referente a eso. Este año no lo hice. Estaba pensando porque entendí en estos días un montón de cosas que tienen que ver con la Trinidad, o sea, la interpretación de la Trinidad. Y hoy murió Mario, Jorge Mario Bergoglio, Papa Francesco. Estaba mirando algunos datos. Nació, si sumás los años de su nacimiento, suman uno. Fue el primero, Francisco I, el primer jesuita, el primero que realmente puso el enfoque sobre lo más que pudo, sobre lo orgánico, lo humanista, los animales, el ambiente, lo más que pudo, lo más que le toleró el status quo de la sociedad o de la iglesia. Hizo un intento por traer, eh, por apagar la batalla de la homosexualidad, de ideología de género y todo eso, y simplemente dijo que dijo algo un poco en línea con lo que es el razonamiento occidental, o sea, no fue un pensamiento humanista como que la homosexualidad le ocurre a la sexualidad del hombre, no divide la gente, y nos ocurre por diversos motivos, circunstancias, efectos, influencias, educaciones culturales, sociales y eh, experiencias psicológicas, y que quizás hay una predisposición biológica a que seamos más afectados por esos efectos o sugerencias o cosas que nos pasan. Pero en fin, quizás eso hubiese sido una explicación demasiado científica o demasiado intelectual, y simplemente hizo algo que se pareció a decir que son iguales, no a diferenciarlos. O sea, es difícil no hablar de la homosexualidad, de la humanidad humana, de la sexualidad humana sin usar el pronombre ellos. Y acá está el problema, ¿no? Cuando empiezas a decir ellos son, es uno, son esto, son lo otro, ya ahí es como que hay pie para comenzar a categorizar, a agrupar gente en separaciones, y realmente la comprensión más científica de la homosexualidad es una que no separa, sino que explica lo que le ocurre o lo que le puede pasar o lo que se puede desarrollar en la sexualidad humana que compartimos todos. Bueno, pero fue el que por lo menos tiró directamente, rompió la pared de lo que era un miedo que tenía la iglesia en hablar de eso, y lo dijo. Dijo que tienen que ser aceptados y que tienen que ser no segregados, incluidos, etc. Bueno, y se pronunció muchísimo más que otros papas por lo que es la igualdad social,
las injusticias del capitalismo, o sea, de los que tienen poder económico, institucional, con influencias en el gobierno y que crean las desproporciones y los desequilibrios en la civilización moderna. Tampoco ningún otro tocó eso de esta manera. Otros lo han hecho, pero no de esta manera. Murió a los 88 años, y 8 es un número, bueno, qué sé yo, la Argentina es el octavo país más grande del mundo, y bueno, yo miro mucho estas cosas y este, vivió 12 años, fue papa 12 años, como los 12 discípulos, y murió, no sé cómo se dice hoy, lunes santo, pero bueno, para la Pascua, para la resurrección la supuesta resurrección de Jesús. Por supuesto, yo no, siendo un humanista de Gaia, evolucionista, no creo en la resurrección, aunque creo que la vida, la existencia de Jesús fue intencionada por por seres creadores, obviamente fue existió para que fuese observada sus propiedades únicas. No creo que sea necesario creer que resucitó en forma carnal para entender lo importante, y ahí es que donde de repente deberíamos reinterpretar lo que es la Trinidad, ¿no? Porque cuando su vida tiene que ver con Dios, con el ser humano y el Espíritu Santo, y de repente quizás no entendemos que en vez de imitar su vida, lo que deberíamos hacer es no vivir como Él, porque fue como un ejemplo. Esto es lo que ustedes se hacen a ustedes mismos. O quizás las dos cosas, quizás poder discernir sin ser instruidos o adoctrinados en lo que hay que hacer o lo que tenemos que pensar, entender independientemente que claramente su vida manifiesta la brutal, barbárica injusticia de un supuesto sistema judiciario que condena a una persona que no le hacía tortura, o sea, y pone a sentencia de muerte, una persona que no le hizo nunca nada a nadie, que jamás lastimó a nadie. Y hoy estamos haciendo lo mismo, salvando las distancias. Estamos siendo tan barbáricos y tan crueles, o sea, no nos importa que haya miles y miles de personas acusadas equivocadamente en las prisiones de Estados Unidos. Una vez que los metimos adentro, ya a la sociedad no le importa si de repente se está equivocando brutalmente y encarcelando, y tiene encarcelada miles de personas inocentes que no fueron los que cometieron, fueron mal acusadas, erróneamente acusadas, y sin embargo terminaron en la cárcel. Esto es algo que si te estuviera sucediendo a vos, como lo que enseña, eso sí, lo enseña la cristianidad, estarías desesperado porque alguien se dé cuenta que se equivocaron, y tendrás un sufrimiento en el alma horrible. No sé si alguien conoce lo que es esta pesadilla de sentimiento, de ver un mundo o un colectivo que no solamente te acusa, te quiere condenar, pero se equivoca y no le importa entender que se equivoca, están en otra, y con eso arrasan con tu libertad y te torturan. O sea, es una sensación que creo que le pasa a toda la gente que de repente no tomó partido en una guerra y siempre quiso a todos los niños y a toda la gente y siempre respetó a todo el mundo, y de repente viene, sea enemigo, sea que el propio gobierno, a atacar, a matar, a encarcelar, a lo que sea. Es como que no puedes creer que te esté pasando, ¿no? Ese es un sentimiento que no todos conocen, pero una vez que lo conoces, sabes muy bien lo que es. Este, y bueno, y quizás la vida de Jesús se trató de enseñar eso, de enseñar, miren, yo voy a hacer una excepción, me voy a representar en uno solo de ustedes y voy a dejar que hagan lo que ustedes se hacen a ustedes mismos, para que vean, para que aprendan, esta es su debilidad,
estos donde les cuesta manejar su inteligencia, donde les cuesta diseñar bien la civilización. Eh, y quizás, inclusive, la gente dice, si hubiese Dios, no dejarían que los niñitos se mueran de hambre o vengan mutilados, ¿no? Pero claro, ahí entra lo que es la libre voluntad, el poder, que el regalo de la inteligencia, o sea, la bendición de tener una inteligencia que pueda curar lo que ningún otro animal puede curar, sus enfermedades, vivir, crearse, diseñarse, construirse un paraíso, no puede ser algo que te agarren de la mano y te digan cómo hacerlo, si es que realmente vas a apreciar en su totalidad que lo tenés, que la tenés esa inteligencia, que sos capaz de eso. O sea, es como el niño que el padre sabe necesita por ahí tropezarse y lastimarse de repente mal, le tiene que caer una gotita de sangre para que empiece a tomar dimensión de lo que es capaz de hacer y de cómo se puede él solito ir y poner agua oxigenada y pasar lo peor que le puede haber pasado y con sus propias fuerzas logró sanarse. Entonces los padres tienen como un sentido intuitivo de que hay que, dentro de una cierta contención, permitir que lo máximo de la experiencia de la vida pueda ser aprendido por los propios medios del niño. Y es algo que con lo que nacemos como padres, algunos no se dan cuenta que ya lo tienen intuitivamente y recurren a otras ideas, pero los padres que entienden lo que estoy hablando saben de lo que estoy hablando y se puede aplicar a lo que es lo que sería la generosidad de creador o creadores, de un Dios, por no decir seres que han hecho que pudiésemos vivir esto en nuestro planeta, en este planeta, y que no nos van a agarrar de la mano y no van a evitar que un demente tire una bomba arriba de un refugio de niños, porque lamentablemente la única esperanza que tenemos, o sea, todo pasa por la esperanza de saber darnos cuenta lo horrible, lo espantoso, lo equivocado, y cuánto no queremos ser eso, que es eso. Y te imaginas que si nos quitan esa posibilidad, nunca vamos a poder decir, y lo hemos vencido, lo hemos visto y lo hemos superado, y hemos hecho un mundo donde ya no queremos ser así. Esa posibilidad no se manifiesta si la religión termina siendo un libro que tenés que obedecer. Entonces, por eso, bueno, todas las religiones, el Gaia humanismo, que es lo que yo creo, no es a pesar de tener tipo muchos mensajes que se encuentran en todas las religiones, también dice que todas las religiones no la entienden todavía, no se dan cuenta bueno, y que además, si bien todos los profetas y todas las religiones son obra de la humanidad a través de la cual se efectúa Dios o los creadores, quizás una la hizo resaltar para que le prestemos más atención, quizás, o porque quizás hay algo que quizás tiene un mensaje más completo y quizás tenga que venir complementada por lo que enseñan otros profetas que esta principal no enseña, y porque de eso se trataría ser un solo organismo humano, una sola colectividad humana que está viva hace miles de años como único ser, como colectividad, como organismo. Es agarrar todas sus partes, todo lo que ha hecho, todo lo que ha dicho y entender un significado y un camino y un destino en el sentido que es para todos el destino. Y bueno, nada. Entonces estaba pensando algo ayer y al final no lo grabé porque tiene que ver con cómo pensar de esta manera unitariamente, en el sentido, sí, unitariamente, y también identificando cuánto nos hace mal la polarización, o sea, reducir todo a una confrontación, a una competencia, a una comparación, a una acción-reacción, a un yin y yang, a todo siempre una cosa binaria, un razonamiento, una lógica binaria, nos aleja del conocimiento más amplio y grande y acertado sobre lo que somos como organismo tridimensional,
vivo que viaja en el tiempo, un organismo viviente que está caminando en el tiempo entero sobre el planeta. Entonces, eso requiere, sí, una intelectualidad y una lógica que comprende los paradigmas, o sea, este, no es solamente el hombre y la mujer, es el niño cuyo futuro no conocemos aún y cuyo pasado se encuentra en la matriz de la genética del ADN que compartimos todos. O sea, es una línea individual, pero es una línea de formación, es como el Espíritu Santo, digamos. Y no es solamente dos cosas que se complementan o que reaccionan una a la otra. Lo binario está solo bien diseñado y hecho por el motivo que debe ser en lo existente físico, o sea, el hombre y la mujer. Pero que nosotros tratemos con nuestra lógica inteligente de organizar el mundo según lo polarizado, según lo binario, y tener tales ideas que además están basadas alrededor del individualismo, lo que hace es como que nos corre para un sector angosto de existencia y nos deja viendo un mundo mucho más pequeño, donde uno habla y el otro lo calla, donde si haces esto que hay buenos y malos y está, o sea, bueno, pero el mundo lo hemos construido así y ahora está peor que nunca, polarizado, pero claro, partió mal del momento que dijimos nosotros, con esta voluntad que al final de cuentas aún la interpretación de lo que hemos nombrado como divino está regido por la mentalidad del hombre que tiende a caer en lo divisorio, binario, competitivo, confrontativo, comparativo. Entonces, todo lo que escribimos habla de un bien y de un mal, de que se nace en pecado y que Dios nos salva, y que si no sos un seguidor, sos un infiel, etcétera, etcétera. Entonces, claro, creamos un mundo basado sobre estas bases, que sí, ahora cuando piensa el ser humano, porque venimos por generaciones de ser educados eh, de esta manera, la tendencia, dada la inteligencia con la cual nos hemos educado, es ir a buscar quién se equivocó, no es entender la condición de la inteligencia humana. ¿Qué es lo que tendríamos que estar entendiendo para comprender cualquier persona, cualquier situación social? Es la condición de la inteligencia humana, o sea, la condición existencial del ser humano. Eh, y eso es donde tiene que empezar todo. Tenemos que entender lo que nos pasa. Y aún realmente no tenemos una disertación sobre lo que le pasa al ser humano. Decimos muchas cosas. Decimos que somos afligidos por nuestra naturaleza, por ejemplo, pero hacemos 2 o 3 pasos y abandonamos ese camino que debe ser siempre el primero y el fundamental, por una creencia dividida, divisoria, competitiva, condenante, juzgante, polarizada, binaria, etc. En realidad, la verdad empieza siempre, y va a siempre empezar en lo que nos pasa y entender lo que nos pasa. Lo que nos pasa tiene que ver con una inteligencia que es realmente, a comparación de los demás animales, casi sobredimensionada, más de lo que podemos, obviamente, más de lo que podemos manejar bien con nuestras propias manos. Y esto lo sabemos porque nos intoxicamos con nuestros inventos, matamos a nuestros niños, se nos caen los edificios encima, condenamos con personas inocentes, o sea, no estamos manejando bien nuestra capacidad inteligente. Entonces, hay que entender que estamos en una situación de que tenemos en nuestras manos una inteligencia que no se va a parar sola, que no la podemos seguir ciegamente, que tenemos que estar constantemente mirando a ver lo que hace, a ver si no se equivoca, a ver a quién está dejando atrás, a quién está haciendo mal, a quién está lastimando, dónde no la entiende bien, dónde está produciendo algo destructivo, contaminante, que envenena, que sabotea el progreso, el desarrollo o la salud de lo que sea. Es algo que nunca va a estar... claro, porque nuestra inteligencia lógica no es el creador de la vida y de las formas vivientes. Es algo que existe adentro de una de estas formas vivientes
y con una precocidad y una arrogancia y una capacidad muy grande, pero que, claro, empuja para un solo lado. Y quizás sea una manifestación aumentada de una parte de la inteligencia de todos los seres vivientes, la lógica analítica inteligente, de la cual se sirve la evolución para empujar en una dirección, para alejar, para comenzar a romper el grupo, para sacar a alguien que se vaya a otro valle, que aparezca un nuevo idioma, que se desarrolle una adaptación. O sea, que la evolución se sirve de este ímpetu egocéntrico, de la lógica analítica inteligente, pero que hay que reconocer, no la podemos separar ante todo de la verdad orgánica, la inteligencia que simplemente sabe el presente y la verdad de todo, hasta donde la sabe, básicamente, este, que es mucho más modesto, pero es enorme en su caudal intelectual. O sea, hay cosas que simplemente las sabes y nadie te las puede cuestionar y sabes que todo ser viviente necesita alimentarse con algo, ponele. Esto podría ser una frase científica y sin embargo proviene de algo que nadie la puede cuestionar, de una eterna inteligencia que se acerca a la parte, a la forma colectiva, orgánica del... Pero estas dos esferas, la natural y orgánica, de del ímpetu lógico inteligente, de la mente egocéntrica e individualista, en el cerebro no existen separadas, son indivisibles. Pero es como, digamos, como si el caballo y el látigo, ponele, y la carroza hubiesen nacido juntas y son inseparables, van a morir juntas y están destinadas a trabajar juntas, pero tienen el propósito de avanzar la carroza y todo lo que lleva la carroza, y el caballo, bueno, el caballo es el que dice vamos para ese lado, junto al látigo. Bueno, eso no se puede separar en la mente de cada ser viviente ni en la mente del ser humano, pero nosotros no nos damos cuenta que eso es lo que nos pasa. Entonces, ¿qué pasa? Queremos obedecer solo nuestros inventos, nuestro liderazgo individualista o egocéntrico o desproporcionalmente ambicioso, y creemos que nuestras invenciones, por ser instrumento por excelencia de afrontar las dificultades de la existencia, o sea, donde no alcanza la comida, donde viene la sequía y la hambruna, la inteligencia lógica, o egocéntrica, analista, individualista, como lo quieras llamar, es la que inventó, qué sé yo, los silos, ¿cómo se dicen? Los cosas para guardar granos, la agricultura, puede llevar con mangueras el agua a donde sea. Entonces, claro, la evolución se sirve de esta mente, pero el problema es que no la podemos dejar sola, no podemos obedecerla ciegamente, y es lo que hemos hecho hasta ahora, es creer que nuestros inventos son parte nuestra, sin darnos cuenta que hay una relación inestable, que es lo que lleva adelante la civilización de la manera que lo hemos hecho hasta ahora, pero de todas maneras la lleva adelante así, con un brazo sangrando, rengueando y dejando cosas tiradas en el camino. O sea, pero avanza. Y es básicamente porque no entendemos lo que nos pasa. No entendemos lo que le pasa a esta especie humana, a este colectivo humano. Y ese problema lo hemos empotrado aún más con recientes filosofías del individualismo, porque claro, el individualismo que además proviene de una escuela de antagonismo hacia lo que es socialista, identificado por marxista o lo que fuese, pero que proviene de intentos de la mente colectiva a solucionar grandes errores de los inventos de gobernación anteriores, dominio piramidal concentrado en pocos con poder y masas que vienen maltratadas, olvidadas, descartadas. Entonces empieza la mente orgánica, que no se molesta demasiado por inventar nada, existe con el presente ya creado. De repente a veces habla y dice, no, pero es lógico que no podemos dejar a nadie enfermo mientras otros van de vacaciones a
a las termas de San Carlos. Tenemos que también, porque es algo humano, colectivo eso, sí, y el mensaje de Jesús está ahí, ¿no? Pensá, a ver, trata de pensar cómo te sentirías vos si estuvieras en ese lugar. Y ahí te das cuenta, no, claro, tenemos que también preocuparnos por los que están enfermos. ¿Viste? Pero estamos así de tontos porque hemos separado la inteligencia colectiva de la inteligencia individualista y lo hemos empeorado. O sea, ahora, especialmente Estados Unidos y la Argentina, parece que se dan la mano con este tema este, de ser todo pelea polarizada. Y vamos viendo que sus pueblos gradualmente, si comparamos a principios de siglos, había unas grandes poblaciones de gente bien educada que entendían conceptos de humanismo, de nuevas ciencias humanas, de principios más altruistas políticos y lo que querían lograr los gobiernos en un sentido hacia la población, hacia el bienestar del país. Ahora es toda una pelea nomás, hay que matarlos, hay que calumniarlos, hay que correrlos del camino porque debemos nosotros prevalecer. Claro, siempre hay uno que empieza, pero al final, tarde o temprano vamos a provocar que el otro que hemos creado como el enemigo empiece a comportarse de la misma manera, por una cuestión de naturaleza humana, de defensa, para sobrevivir. Y de repente, aunque no fue su iniciativa, porque estaba más cerca a lo colectivo, empieza a tomar un carácter también hostil, por una cuestión que se siente agredido. Entonces, la polarización se empeora y, y es como que es un ciclo vicioso que no sabe salir por sus propios medios. Hay que hacer un esfuerzo consciente de retirar la intelectualidad social, el pensamiento académico de todo, de las universidades, de la forma en que piensan los gobernantes, de la conversación social y cultural, elevarla y sacarla de la polarización, de la pelea, en pocas palabras. Hay que acabar con la... Suena demasiado sencillo para ponerlo de esta manera, pero básicamente pelear nos hace más tontos, ¿ok? Si vos lo pensás, es una metáfora demasiado sencilla que casi no viene, puede ser descartada, pero esencialmente es eso. Cuando la gente se pelea, cuando dos personas se pelean, un grupo se pelea contra otro grupo, no están pensando en las circunstancias que los llevaron a esas condiciones que produjeron la pelea, comprender la naturaleza, el por qué se está defendiendo, en realidad quizás yo lo ofendí, me olvidé, qué sé yo, o sea, toda esa inteligencia a la cual la vida de Jesús trata de llevar la atención. Ponete en el lugar del otro, pensá en los demás, etc. El mensaje cristiano está tratando de que aprendamos a no caer en la polarización. Pero claro, ¿qué hicimos? Después inventamos el cristianismo y le agregamos ideas y le empezamos a hablar de un Dios que castiga, qué sé yo. Sería muy interesante haberlo escuchado a esta persona, haberla escuchado a esta persona en vida real y ver si por ahí realmente nunca dijo nada de que alguien va a ser castigado, o que hay un infierno, o que Dios favorece a algunos y no a otros, como por ejemplo, quizás tampoco la religión judía, estaba por decir como hace la religión judía, pero quizás tampoco la extracción pura del judaísmo también es una benévola. Así parece ser, porque hay muchos de de los judíos que ahora están hablando, condenando la política sionista de Israel y qué sé yo, que hablan de otra filosofía espiritual. Claro, lo que pasa es que también, aún en los casos más benévolos, las religiones nunca fueron científicas, siempre en su mejor manifestación, lo que te están pidiendo, como las religiones asiáticas, es de que te calmes, de que aceptes, de que perdones, de que seas pasivo, ¿no? Esto fue criticado, fue una de las cosas que se usaron para atacarla intelectualmente, la religión. Y claro, porque por lo menos no te agarres de los pelos. Si alguien te agarra de los pelos, no respondas agarrándolo también a él de los pelos, que es lo que estamos haciendo ahora. Eh, pero bueno, tampoco nos da un camino de salida. Por eso creo en que debemos crear una ciencia religiosa, una ciencia de moral espiritual, realmente inteligente más que intelectual, práctica más que funcional, más que filosófica, perdón.
que dice, bueno, esta es la condición de humano, tiene que tratar, tiene que lidiar con su naturaleza humana, que evolucionó por 99% de su recorrido evolutivo, temiéndole a las cosas, protegiéndose para sobrevivir. Entonces tenemos muchas resacas de la evolución, que en los mejores de los momentos, no obstante, asoman la cabeza y dicen, para mí, esto es solo para mí. Hay otra fuerza también, que es quizás la que viene desde el mismo origen de la evolución, que solo entiende su creación en un sentido orgánico, colectivo, o sea, comunidad colectiva, no ve individuos. El individuo es instrumental para la colectividad que crea la evolución. La evolución crea un ser viviente, una forma viviente, nunca pensando a través del individuo. Siempre son varios que hacen, varios que se empiezan a separar, varios que aparecen en otro lado hablando otro idioma, varios que empiezan a sacar, qué sé yo, alas o empiezan a deshacerse de sus alas o a caminar erguidos. Son varios los que son. O sea, siempre está. No existe el individuo en este sentido en cuanto a la creación de formas vivientes para la evolución. Existe el individuo en que siempre son muchísimos individuos. Para poder crear una colectividad necesita siempre muchos individuos. O sea que el individuo es un componente constante de la colectividad. Pero el orden intelectual de las ciencias humanas, en realidad, se comprende a través de la colectividad primero para poder entender el individuo. Y eso es algo que nunca hemos realmente desarrollado, no hemos encontrado ese principio, ese fundamento, y de ahí no hemos continuado construyendo todas nuestras ciencias humanas y todo lo que construyó la civilización, sino que partimos de un Dios castigador, de buenos y malos, ¿no? Entonces, claro, habría que como que renacer de vuelta en en un nuevo fundamento, en que hay algo más fuerte que nos identifica como colectividad humana ante todo. Y esto lo podés ver como metáfora, qué sé yo, lo que llamamos racismo. ¿Y qué pasa? Vos mirás a un niño, por ejemplo, un niño ve otro bebé, otro niño de color de piel muy, muy distinto a él, y no lo ve como algo que lo amenaza, o distinto, o raro, o que le teme porque no lo conoce, todas estas cosas que inventamos, que queremos explicar y darle un lugar al racismo, en realidad no existen al principio. Nota sí las diferencias, pero antes de notar las diferencias, lo primero de todo que identifica al niño es que es otro como yo. Otro como yo. Es lo que todos hacemos a cualquier parte del mundo que vayamos. Y eso es como enorme, eso es el mar. Y es sobre lo cual todo debe pararse, sobre esa primera verdad absoluta. Todas las ciencias, todas las comprensiones políticas, todas las filosofías de ciencias humanas, todo partirían de, bueno, el ser humano, o sea, el organismo colectivo humano, y luego, bueno, sí, a través de tener tantos individuos distintos y la mente individualista o empujada por el ego, encontrarse en cada una de ellas, aparecen nuevos impulsos para acá, para allá, nuevas ideas, pero siempre desde esa colectividad que nunca va a querer ser realmente traicionada, porque la evolución, la vida es más grande inclusive que cada forma viviente, es la luz del sol, abarre sobre la tierra con su calor y aparece, es como que de repente le echas agua a una maceta o un jardín y no aparece solamente una plantita, empieza a aparecer un montón de cosas, empiezan a aparecer animalitos, salen de sus huevitos bichitos y muchas pastos y árboles empiezan a aparecer, que primero no te das cuenta que son árboles y en 20 años tenés un árbol tremendo en esa macetita o en ese jardín. Eso es
unidireccionalidad de la voluntad evolutiva o viviente. Y yo la veo análoga a la luz del sol que barre hacia adelante y todo va para adelante. Entonces, esa única direccionalidad que avanza, que crece, que ilumina infinitamente, o como quieras imaginártelo, eh, viaja con eso y se encuentra sobre eso la aparición de las formas vivientes de la colectividad. Entonces, si queremos entender nuestra forma viviente, todo viene referenciado a eso. Y de ahí que hay también en eso, dentro de eso, individuos. Pero ese eso nunca desaparece. Nunca hemos logrado realmente darnos cuenta que ese es el primer ladrillito. Lo hablamos, hemos creado inclusive muchas filosofías, políticas inclusive basadas en la idea de la colectividad, pero nunca nos dimos cuenta que estábamos describiendo lo que somos y lo que nos pasa y lo abandonamos porque creemos que lo que dice otra persona quizás es más válido. Bueno, lo que dice otra persona puede ser que sea más válido, pero solo en un contexto en que en un orden críticamente bien armado. O sea, el orden crítico de la existencial de la colectividad humana es una que se explica. Entonces se explica que partimos de una naturaleza humana, una base, una arcilla, si queremos. O sea, que vemos que hay otros animales que se parecen mucho, que tienen dedos también y tienen huellas digitales y tienen dos ojos y se tratan y se acarician y se enojan y hacen la guerra, inclusive inventan instrumentos, ¿no? Que son los simios. Entonces nos damos cuenta, ahí tenemos algo que está primero y ante todo, o sea, fue como la base. Se podría imaginar uno que nuestros creadores o Dios se sirvió de lo que ya existía en este planeta, quizás en muchos planetas, quizás siempre se da así la vida. No es lo importante de afirmar. Lo que sí podemos es ordenar que existe una naturaleza mucho más antigua que se evolucionó a lo largo de la mayoría de lo que es la trayectoria evolutiva del cuerpo humano y que por lo tanto siempre va a ser la referencia. Ahora, quizás apareció al mismo tiempo también la inteligencia individualista lógica del ego, en esta relación inestable que vengo describiendo. Pero lo que importa es que eh, aparentemente, muy recientemente, empezó a acelerarse eso. Empezamos a hablar, a escribir, a llegar a la luna, a inventar química, a pretender curar enfermedades y cosas que ningún otro animal puede hacer. O sea que vale decir que tenemos una especie de principio, aun si nuestra naturaleza humana precede y nos sirve para referencia, a eso aplicamos la aparición de la inteligencia individual o lógica. Si bien quizás lo vemos en animales que está también presente, porque los cuervos también agarran un palito para sacar algo, lo tiran, entonces tienen una mente inventiva alrededor de su necesidad individual. Pero para tener un punto donde comenzar a entender lo que nos pasa a nosotros, donde aparecerían las ciencias humanas, por ejemplo, eh, vale decir que llamémosle el principio cuando de repente empezamos a escribir y a hacer cosas que realmente ya no eran más agarrar un palito para sacar un gusanito, pero de repente es como que tenemos ambiciones, queremos llegar a otros mundos. Bueno, y entonces ahí empieza el ordenamiento. ¿Qué es lo que nos pasa? Entonces tenemos esta inteligencia lógica, analítica del individuo, ego, etcétera, que tiene una capacidad increíble, porque en efecto parece que tiene un propósito, el de que podamos sobrevivir, avanzar, progresar, proliferar mucho más efectivamente aún. O sea que la ambición de esa unidireccionalidad, de la voluntad evolutiva, viviente, de la luz que barre sobre sigue siendo al centro esa línea gobernante de la cual todo
de que le da el porqué a todo. Y el porqué inclusive a algo que después se da vuelta y le dice, sí, yo no sé hacerte el bien. O sea, yo te sirvo a vos, yo te asisto a que puedas avanzar más, organismo, forma viviente, ser humano, y para que nunca más tengas hambre, qué sé yo, pero te avisó, tendríamos que saber nosotros que es como que si nos estuviera diciendo, te aviso, viste, de repente te meto arsénico en el agua, viste, porque se me ocurrió que nos mata las bacterias, entonces queriendo hacer un bien, siempre en asistencia de la vida, resulta que termino envenenándote, porque yo, viste, ¿qué quieres que haga? Yo no fui el que hice la vida, yo aparecí para más eficazmente asistir la vida, pero no soy el que hice la vida. Entonces aparecen dos fuerzas principales para nosotros. La verdad de una inteligencia que entiende lo orgánico, incuestionable, el bien del diseño natural, ponele, y la comprensión de ello en sus formas innegables y obvias, y la precocidad y este lugar de protagonismo y de adulación que le hemos, o sea, no veneración, adulación, pero es como que vamos con la inteligencia, vamos con la lógica del ego, porque es lo que, mirá lo que hace, no importa, no nos damos cuenta por qué de repente nos daña, por ahí hace un cuchillo y un hijo mata al padre y no entendemos estas cosas que son el producto de los inventos de la mente lógica, pero no sé, no lo entendemos y como no lo entendemos aparece la primera pregunta que surge de la voluntad de la conciencia inteligente de la mente orgánica, la que dice yo solo sé que tengo que existir y tengo que ir para adelante. Y de repente hay algo que me está queriendo matar, que mata a mis niños, que envenena mi agua. ¿Qué pasa? ¿Por qué este sufrimiento? Yo no tengo que sufrir, yo tengo que ir a todo vapor. Entonces empezamos a crear explicaciones que no se daban cuenta de esta relación inestable, que no habíamos alcanzado este nivel científico para poder describir esta relación inestable. Y empezamos a, bueno, que hay un Dios que, viste, nos hizo esto, nos puso el demonio acá, y hay buenos y malos, y qué sé yo. Y todas las demás filosofías que se necesita el bien para conocer el mal, o el mal para conocer el bien, y que todo está polarizado, que el bueno y el mal, y o sea, todas las lógicas, cómo podés gozar el placer si no conoces lo que es el sufrimiento, todo lo que hemos producido en literatura viene parte de esta premisa que hay un bien y un mal. El mal lo explicamos de esta manera, ¿no? ¿Sí? Con cuentos, con fábulas, con escrituras, venimos acá para aprender y qué sé yo, y otros dicen que venimos acá porque qué sé yo, es el placer de Dios ver lo que hizo, pero bueno, está el diablo por algún motivo, que eso se le había imposible. Entonces, todos contestamos esa pregunta equivocadamente, porque aún las ciencias no nos permitían entender hasta hoy que no, esto nos pasa a nosotros. Ya está, estamos acá con esto en nuestras manos, esta es nuestra situación y si no prestamos atención a esto, es como aparecer de repente en un carril movedizo y pretender construir una ciudad arriba de eso. Es como de repente que aparezcamos sobre, qué sé yo, un colchón de paja en el lago Titicaca, donde las aguas hay tormentas, se mueven, qué sé yo, pero de todas maneras tenemos que tratar de hacer una ciudad ahí arriba y tener una vida normal. Eso es más o menos la condición humana. Tenemos que darnos cuenta que vivimos con una inteligencia lógica, la cual es, gracias a Dios, no es un instrumento por excelencia que con la cual podemos hacer un paraíso de este mundo, pero tenemos que ser conscientes todos los días, todos los minutos de cada hora, que no nos podemos apoyar incondicionalmente, olvidándonos de ella, dada por descartado, o alabarlo como que es el único sistema político que puede haber, es lo mejor, no hay que cuestionarlo, hay que destruir a todos los demás, no. Inclusive es muy interesante que
hay dos campos políticos en este momento, por lo menos en Occidente, que parecen ser una manifestación de estas dos fuerzas que describen la mente o la inteligencia del ser humano, que en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestra materia gris existen simbióticamente con el propósito de avanzar la evolución. Pero nosotros, sin darnos cuenta, las hemos manifestado en dos corrientes políticas competitivas que se atacan entre ellas. Y nada, entonces espero que se entienda. Siempre digo lo mismo, ¿viste? Pero no sé cuánta gente me escuchará. Pero en fin, hoy, un día especial, lo vuelvo a decir. Y espero que estén teniendo, qué sé yo, que las cosas mejoren. Que como sociedad, como cultura, empecemos a elevarnos afuera de la pelea, por encima de la pelea, y ver lo que están haciendo esta gente que sabe mantenerse en la esfera del poder, sin la necesidad de que suba un caudillo, un dictador, una revolución ni nada, porque a veces es lo único que rompe eso, y que pueda hacer una discusión intelectual, una discusión inteligente, que diga, no, mira lo que estamos, obviamente, enceguecidos, encerrados en la pequeñez primitiva de la pelea y de que pensar que hay que destruir al otro para uno poder avanzar, cuando en realidad estamos expresando distintos aspectos de la misma mente, del mismo grupo de necesidades que tiene cada cerebro humano. Y que el gobierno en integridad, y eso quiere decir entre la integridad de toda la gente que funciona como políticos y empleados del gobierno, como integridad asistir a la integridad de una población, de una sociedad, de una cultura, de una historia, de una patria. Entonces se convierte en un orden vertical, no una cosa de, no una, ¿cómo se llama la guerra esa? El juego ese que hacen los niños que agarran una soga y tiran y tiran y tiran, que no avanza para ningún lado. O sea, que eso es lo que le viene pasando a tantos países, que por dar un paso para adelante, un paso para atrás, el resto del mundo avanza. Los que sí tienen un sentido de yo, cultura, yo y nuestra historia, nuestro propósito, un deseo intuitivo por mantener la integridad, que no ha sido deteriorado por pensar siempre que algo de afuera tiene que, así como es análogo a lo que acabo de explicar con respecto a que no hay que pensar que Dios está, la voluntad inexplicable, que explicamos de distintas maneras en escrituras, de un creador o de dioses, está afuera. Nosotros tenemos que vernos como que hemos sido dejados solos en este mundo, y que los creadores, o sea, los que son responsables por que podamos ser lo que somos y crearnos el mundo que somos capaces de crear, nos miran a la distancia y dicen, ay, espero que estamos casi seguros de esto debería funcionar, pero no podemos tocarlos, hay que dejarlos, hay que hacernos los invisibles. No me río de lo que dicen algunos científicos que dicen que Dios no existe, que nunca consideran que podrían tener la voluntad y el deseo de ser invisibles, o sea, que no los podamos ver, o que quizás dicen cosas como que por ahí el universo es tan grande que, hablando de los extraterrestres, de que el universo es tan grande que a lo mejor las distancias son tan grandes que es imposible percibir en ninguna forma que tenga sentido la existencia del otro, porque cuando llegamos a vernos, el tiempo que estamos viendo es demasiado antiguo, demasiado viejo, millones de nada, es inútil, no sirve de nada, aunque percibamos que llega una luz. Por ejemplo, si fuese la historia de la Tierra en otra estrella, y detectamos los gases y las luces y qué sé yo, que demuestran que hay una civilización inteligente, ponele, o formas de vida, de todas maneras estamos viendo lo que era hace millones de años y mirando por lo que por
lo entusiasmados que estamos por nuestras bombas nucleares es bastante eh, implausible de sentirnos, de tener confianza en la idea que van a seguir, es que aún están ahí, esa vida viviente, esa forma de vivirse. Bueno, pero no sé, ¿viste? O sea, el tema es que no es importante poder saber la realidad de creadores, de Dios, extraterrestres. Lo que es importante es decir, bueno, nos tenemos solo a nosotros mismos. Aunque no sea cierto, aunque no sea cierto, aunque realmente Dios esté detrás de una dimensión que no podemos ver y está acá al lado nuestro y están ahí hablando y charlando y mirando sus inventos, divirtiéndose, aunque fuese eso, eh, para poder resolver nuestra existencia de una manera que progresa, que se hace bien a sí mismo, que se sabe cuidar a sí misma, o que se sabe cuidar a sí mismo como organismo colectivo, organismo viviente, debemos asumir que es irrelevante, que lo importante es que nos sintamos solos, sin Dios, como algunos han dicho, por otros motivos, pero bueno, no es, algo deberían entender para decir algo así, ¿no? Que Dios no existe, que no hay Dios, que no hay Dios, ni infierno, ni cielo, y qué sé yo. Este, probablemente no haya ni cielo ni infierno, o el cielo y el infierno están acá. O sea, es toda una cuestión de reinterpretar todo, pero lo importante es que poder decir, bueno, ahora que sabemos que nos hemos bajado hace 10.000 años de una nave, ponele, y lo primero, ¿qué es lo que más nos importa a todos? Bueno, ¿qué es lo que más te importa a vos, lo que más le importa a cualquier persona después de haber vivido un poquito y conocer las cosas que te puede hacer la existencia, este mundo? Seguramente es que vivamos lo más sano posible todos nuestros años, todos hasta el último segundo de vida, que sea lo más sano, lo más satisfactorio, lo más cómodo en el sentido de salud y de fisiología que podamos vivir. Seguramente eso es lo más importante, porque tengas todo el dinero del mundo. Se han hecho varias películas de que de repente una persona regala todo su dinero con tal de curar esa enfermedad o de ser joven otra vez o lo que fuese, ¿no? O sea que los valores en realidad no los hemos visto, nos hemos ubicado en perspectivas correctas. No hemos, o sea que todo ha sido como, como que decía una persona, es una, es un ensayo, todo ha sido como que nos comportamos como si fuese un ensayo, empezamos a hacer una parte y nos vamos para otra. Y es todo porque en realidad nunca hemos asumido que tenemos que ocuparnos de nosotros mismos y tomarnos en serio, que no hay una explicación divina, no hay algo hacia afuera, no nos espera un cielo, un infierno, ni nada, sino que tenemos que realmente entender qué es lo que nos pasa. Y entender lo que nos pasa ya es posible. Ya podemos comprender que nuestra naturaleza humana es lo que es, estos brotes, esta posibilidad de sentir seguridad, inseguridad, celos, temor, sospecho, eh, avaricia, qué sé yo, inclusive generosidad y todas las cosas buenas que también vienen de la naturaleza humana, que son muchas, que no las de repente no tengo que hacer la lista en este momento porque necesitamos primero asumir que eso no va a cambiar, pero eso no es lo que gobierna en realidad la forma que le damos a la civilización. Lo que gobierna la forma que le damos a la civilización es nuestra lógica analítica inteligente alrededor del ego, del individualismo, inclusive. Y eso es lo que diseña. Lo que pasa es que no lo podemos dejar diseñar solo, no lo podemos dejar en control a esa inteligencia, a esa lógica, a ese egocentrismo este, inventiva de la mente individualista. No la podemos dejar que haga lo que quiera. Tenemos que estar siempre pensando, no, pero acordate, estás haciendo esto para todos nosotros y no hay que separarnos. Como si pudiésemos hablar a la lógica inteligente, ¿no? Acordaste, estás haciendo esto para todos, no para algunos. Básicamente ese es el principio. Y eso querría decir que
todo debe ser rediseñado, todo debe ser hecho de vuelta, reconstruido, reconfigurado. Todas las maneras en que comprendemos las ciencias fisiológicas, las ciencias humanas, las ciencias filosóficas, las políticas, la manera de pensar todo, llevaría luego a otras cosas, educación, vivienda, salud, etcétera, también cambiaría, todo cambiaría, porque es como que moveríamos la piedra fundacional que fue mal ubicada en la separación, en el separatismo, en el castigo, en el individualismo, y la ponemos en donde tiene que estar, en el centro de la colectividad humana. Y de ahí que empezamos a entender, mira cuántos individuos distintos que produce nuestra colectividad. Mira, uno puede ser así, esa misma persona también de repente puede ser así, y quizás, o sea, empezamos a entender todo en el contexto de estar dentro de una colectividad. Entonces ese es el ordenamiento correcto vertical. Es vertical porque hay una prioridad, hay una cosa que viene primero, después viene segundo, después viene tercero, después viene cuarto. Y en una pelea no hay verticalidad. En una pelea binaria, en una confrontación, en una competencia, hay linearidad horizontal. Entonces se combate por la posición. En la verticalidad hay lugar para todos, pero hay orden, y hay un orden inclusive en la Tierra, en el diseño del mundo, de las formas vivientes, de la mente, de la inteligencia, de cada ser viviente. Hay una realidad que ya está hecha, ya está diseñada verticalmente por la evolución, por la creación. Bueno, hasta ahí. Chao. Y a ver cuánto duró. Uy, mira, no superó la hora. Que tengan un hermoso día. Chao tutti.